Bienvenido una semana más a programacionsiemens.com. Hoy te traigo un vídeo que es un poco complementario con lo que veíamos la semana pasada de cómo crear un reporte con Node-RED. ¿Y por qué es complementario? Te estarás preguntando con buen criterio. Porque veíamos en el crear un reporte que sacábamos los datos directamente del PLC, pero puede ser que esto no siempre sea así, sino que lo que queramos sea recuperar datos de una base de datos. Claro. Y esto lo puedes hacer directamente con muchos IoTs, es decir, que tengan MySQL y que guardes datos bien en el propio IoT. Si por ejemplo tienes una Raspberry, pues en la SD puedes estar guardando datos y recuperarlos en un momento dado para enviarlo al informe. Entonces, yo ya tengo preparado un ejemplito que es lo que te voy a enseñar y vamos a ver un poco de qué va la historia. La historia es la siguiente: yo voy a tener una base de datos, con la que extraer datos o bien escribir en ella. En esa base de datos. De tal forma que voy a tener un registro dentro de la base de datos que va a ser automático, por ejemplo, piezas de producción, fallos, temperaturas, presiones, lo que tú quieras. Típicamente serán variables de proceso, pues eso, temperaturas, presiones, ese tipo de cosas, ¿no? Y las voy a registrar a tiempo fijo en este caso. Podrías registrar de otra forma, pero bueno, yo lo voy a hacer a tiempo fijo. De tal forma que me esté registrando cada minuto. Lo tengo puesto aquí, que cada un minutito lea el PLC, espere 5 segundos para que, como veíamos en la semana pasada, en vez de hacer la lectura directa, mando leer y registro los datos, capturo esos datos y luego los escribo, ¿vale? En esta base de datos. De tal forma que en la base de datos, si yo aquí le doy que me devuelva todos los datitos, pues como ves, me está registrando desde hace ya un ratito, pues unos valores, ¿eh? Estos valores yo los tengo en el PLC ahí generándose ellos solico, que van cambiando y sin más. Entonces, tendríamos, por un lado, ¿cómo insertamos en una base de datos? Bueno, tenemos el nodo, que es el nodo de MySQL, que simplemente vamos a dar de alta una base de datos. Le vas a decir dónde está el host, en este caso está localmente, es decir, el MySQL está en la propia Raspberry, y el puerto, que esto normalmente suele ser así. Luego, el usuario y el password, con el cual puedes acceder a esa base de datos. Luego le dices cuál es la base de datos, que en este caso es testdb, y pista. Con eso ya le estás dando el usuario y dónde está esa base de datos. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues realmente bastante sencillo si sabes algo de SQL. Lógicamente tienes que saber un poco de cómo se configura una instrucción SQL para poder hacer las instrucciones básicas, ¿vale? En el caso de insertar, tienes que simplemente generar dentro del topic la sentencia SQL. En este caso es de inserción, entonces insert into la tabla values, pues fecha hora, que es la hora, el número de piezas y el rendimiento. Porque yo dentro de mi tablita, dentro de mi tabla, tengo la fecha y hora, el número de piezas y el rendimiento. De tal forma que ahora leo, pop, y me vuelvo a sacar, como ves, que ya tengo dos registros, ¿vale? ¿No? Tenía el de las 18 horas y 42 minutos y ya tengo el de 43 y el de 44, ¿vale? Porque estoy registrando cada minutito. Vale, esto sería para insertar. Claro, hay veces que lo que voy a querer hacer es leer. Entonces yo aquí puedo estar leyendo a intervalos fijos cada minuto y lo que voy a hacer es select asterisco, que eso es que me coja todos los, como sabes ya, coger todos los campos del PLC ordenado de forma descendente. Y le digo que leer es igual a true. ¿Vale? ¿Por qué le pongo leer es igual a true? Porque esto se va a ejecutar y luego digo, si es true, lo que estoy haciendo aquí es coger el último, en este caso la última inserción, ¿vale? De la base de datos, quiero decir. Como los he leído aquí de forma descendente, al tenerlo descendente, el primero es el más nuevo. Por tanto, yo lo que estoy haciendo es coger de todo lo que me escupe,
coger solamente del payload la posición 0, ¿vale? Y entonces ya tendríamos aquí el payload del mensaje este de aquí, ¿vale? Que es el que me están mostrando. El mensaje de el número de piezas, el rendimiento es... ¿Con idea de qué? De que este texto sería lo que yo podría meter, por ejemplo, en el informe y sería lo que mandaría, ¿vale? Entonces yo estaría registrando de forma continua dentro de mi SQL, ¿vale? Estaría ahí registrando y lo mismo que he capturado un dato, podría haber capturado muchos y enviar muchos datos o bien calcular medias o hacer lo que fuera, ¿no? En este caso yo solamente tengo un registrito y lo he dejado ahí porque, bueno, una vez que ya tienes el mensaje, pues luego lo que hagas con él, pues ya lo podrías mandar por email como vimos la semana pasada o hacer lo que tengas que hacer, ¿vale? Esto es leer la tabla. Claro, ¿qué ocurre? Que en algún momento a lo mejor te interesa borrar la tabla. Ahora de momento no le voy a dar, porque no me interesa, pero, porque quiero seguir con los datos ahí, pero ¿cómo sería borrar la tabla? Pues haces simplemente la instrucción, está aquí, el truncate table, y lo que te hace es vaciarla, ¿vale? Vaciarla. Y también tengo en este caso, porque claro, un problema de las bases de datos es que se van llenando. No es que se vayan llenando, sino que van ocupando espacio de memoria dentro del disco, bien sea la SD de la Raspberry, disco duro o lo que sea. Entonces, en un día no pasa nada, en 2 días no pasa nada, en un mes no pasa nada y en un año seguramente tampoco pase nada. Pero las máquinas tienden a estar muchos años trabajando. Entonces, ¿qué ocurriría? Pues que eso llegaría a un momento que sería enorme, ¿vale? El volumen de datos y empezaría a funcionar mal. Entonces, ¿qué es lo que haces? Cada X tiempo, por ejemplo, cada 24 horas, lo que puedes hacer es buscar los datos que tengan cierta hora. Entonces lo que dices es, bórrame los datos donde la fecha sea más vieja que la fecha que yo considere. En este caso, me está guardando las últimas 12 horas. Esto, como lo he arrancado hace poco, pues no te puedo mostrar que realmente lo está haciendo, ¿vale? Pero te está quitando eso, de la hora, coge la hora, le restamos 12 horas y lo comparamos. Entonces, ¿qué te haría? Solamente tener las últimas 12 horas. ¿Que no quieres 12 horas? ¿Que quieres días? Pues bueno, jugarías con los días, con lo que quieras, ¿vale? De todas formas, o con los meses. Dicen, bueno, pues quiero tener la información del último mes. Pero si es aconsejable que tengas un borrado dinámico. O sea, no tiene mucho sentido tener la información de algo de producción que pasó hace 2 años. O sí, no lo sé, pero hay que valorarlo, ¿vale? ¿Tiene sentido tener a qué temperatura estaba el horno hace 4 meses? Pues igual no, ¿vale? O sí. Entonces, eso es lo que tienes que valorar, ¿vale? Pero no dejes que los datos se vayan acumulando y acumulando y acumulando porque, sobre todo, teniendo en cuenta que estás registrando cada poco tiempo porque dices, bueno, es que yo registro un dato una vez al día. Oye, pues déjalo, ¿vale? Da igual. Te vas a jubilar antes, se va a jubilar todos los que conoces de la fábrica antes de que en la base de datos sea un problema. Pero si estás registrando cada segundo o cada minuto, una cosa así, claro, es que si registras cada minuto, son muchos registros a lo largo del día, ¿vale? Entonces hay que valorar cada cuánto tiempo hay que hacer borrado. Pues igual dices, pues el último mes, ¿vale? Porque tiene, bueno, un mes es suficiente, pues ya está. Le pones un mes y que se elimine todos los datos que sean viejos, ¿vale? Pues esta es un poco la idea. Luego, lógicamente, tendrás que instalar el MySQL, que para los alumnos del curso de IoT voy a dejar una clase especial para dejaros este ejemplo. Y pues como hay que montar todo el tema del MySQL y simplemente, bueno, pues tendrías aquí la información. Y por último, pues ahora sí vamos a borrar la tabla, para que veas que aquí tengo los datos y si le doy a borrar la tabla, ¡pum! Inyecta el borrado y ahora yo le doy y no tiene ningún registro. Y si le doy aquí, le fuerzo a que me registre cuando se ejecute.
Cuando esto pase para adelante, bueno, pues ahora tendré un registrito. Esa es un poco la filosofía. Y ahora que se ha cumplido el minuto, pues tendré 2 registros. ¿Vale? Sí, como ves, esto es bastante útil. En MySQL es una base de datos, como puede ser la de Microsoft, pero es gratuita, funciona muy bien, es muy equiparable una con la otra, sobre todo para cosas sencillas. Para cosas muy complicadas no lo sé, si ya es igual de eficiente, ¿no? Pero para lo que vamos a usar nosotros para este tipo de cosas, no vas a encontrar grandes diferencias. Y bueno, pues se puede usar bastante fácilmente. ¿Vale? ¿Sí? Pues venga, nos vemos la semana que viene.